Bienvenidos a su Deep Dive. Hoy nos adentramos en una conversación fascinante Sí. entre el reconocido biólogo evolutivo Richard Dawkins, Ajá, el psicólogo clínico y autor Jordan Peterson. exacto. Nos enviaron este intrigante video de YouTube donde debaten sobre ideas enormes, Enorme. memes, arquetipos, el papel de las historias, Sí. incluso la naturaleza misma de la verdad. Ya. Prepárense para algunos giros inesperados mientras Giros y vueltas. exploramos los puntos en común y las perspectivas divergentes de Totalmente. estos dos pesos pesados intelectuales. Exacto. Dawkins, conocido por su defensa del pensamiento científico Sí. y su crítica a la religión, se encuentra con Peterson, Ajá. quien explora la psicología profunda Sí. y la importancia de los mitos. Interesante. Veremos cómo sus ideas chocan, Chocan. sorprendentemente. Encuentran puntos de convergencia. De verdad. ¿Listos para esta aventura intelectual? Totalmente. Empecemos por lo básico, que son exactamente los memes y los arquetipos. Buena pregunta. Dawkins, con su característico estilo directo, Muy directo. compara los memes con virus mentales, Uf. unidades de información cultural que se propagan como una epidemia. Como un vivo. Piensen en modas pasajeras, Ajá. como esa época en la que todos usaban gorras de béisbol hacia atrás, Oh, sí. o juegos infantiles que se transmiten de generación en generación. Es una analogía poderosa, ¿verdad? Sí, muy. Y luego tenemos a Peterson, Ajá. quien introduce el concepto de arquetipo, ¿A qué tipo? patrones universales e instintivos arraigados en la psique humana. Interesante. Él los ilustra con temas recurrentes en las narrativas, Ajá. como el viaje del héroe o la batalla entre el bien y el mal. Ya veo. Historias que, a pesar de su diversidad cultural, Sí. parecen resonar en lo más profundo de nuestro ser. Y aquí surge la primera fricción. Uy, sí. ¿Son los arquetipos simplemente memes más profundos y duraderos? Hay una diferencia fundamental entre ambos. Esa es la pregunta. Dawkins parece inclinarse por la primera opción, argumentando que los arquetipos no son más que patrones culturales Ajá. que han logrado persistir a través de la imitación, Interesante. como si la humanidad, a lo largo de la historia, Sí. hubiera estado copiando y pegando las mismas historias una y otra vez. Lo que me parece fascinante es cómo Dawkins, Sí. un científico empedernido, Ajá. utiliza un ejemplo tan narrativo como la carrera espacial. La carrera espacial. Para defender su punto, Interesante. podríamos esperar que un científico se basara únicamente en Oh. hechos y cifras, Claro. pero él recurre a la historia de la ciencia para cuestionar el valor de los mitos. Exacto. Y justo cuando pensamos que Dawkins se va a mantener firme su postura científica, Peterson lanza una provocación. Ajá. ¿Cómo se puede argumentar con base puramente factual? La igualdad entre hombres y mujeres. Boom. Ahí es donde la conversación se pone realmente interesante. Efectivamente. ¿No te parece? Peterson argumenta que no podemos escapar de la lente de la narrativa, De la narrativa. incluso en la ciencia. Increíble. Las narrativas nos ayudan a priorizar la información, a Ah, darle sentido al mundo, a conectar los puntos. ya veo. Incluso la ciencia, según él, Ajá. está impregnada de historias que dan forma a nuestra comprensión de los fenómenos. De verdad. ¿Recuerdan esa parte del video donde Peterson habla de cómo la teoría de la evolución Sí, se presenta como una gran narrativa de origen de la vida? sí. Ese momento me dejó pensando por días. A mí también. Y hablando de historias, Sí. es sorprendente cuánto tiempo dedican Dawkins y Peterson a Caín y Abel. Caín y Abel. Peterson los ve como arquetipos, ¡Ah! representando patrones fundamentales del conflicto humano. Interesante. La envidia, la rivalidad fraternal, Sí. la violencia que puede surgir incluso entre los más cercanos. Y aquí vemos la diferencia fundamental. Diferencia. En sus enfoques a los textos religiosos, Andeo. Dawkins, fiel a su estilo, Ajá. presiona a Peterson sobre la existencia real de Caín, Existencia real. cuestionando si la historia debe interpretarse de forma literal. Literal. Es como si Dawkins estuviera diciendo, a ver, Ajá. ¿Caín existió de verdad? ¿O es solo una metáfora? Claro, y Peterson, por su parte, ¿Sí? argumenta que la importancia de la historia radica en su capacidad Capacidad. para reflejar patrones humanos universales, Ajá. independientemente de si se basan en hechos históricos concretos. Interesante. Para él, la Biblia, con todas sus complejidades Sí. y aparentes contradicciones, Vale, contiene una profunda verdad psicológica ¿Verdad? que trasciende la simple factualidad. Lo que Peterson destaca es el poder de los relatos
para transmitir sabiduría y significado, incluso si no se basan en eventos históricos verificables. Para él, la Biblia, como muchos otros textos sagrados, no es un libro de historia, sino un manual de la psique humana. Y para ilustrar esto, Peterson utiliza un ejemplo cautivador. La historia de la serpiente de bronce. Serpiente de bronce. Y su conexión con la terapia de exposición. Interesante. Así como mirar la serpiente curaba a los israelitas de la mordedura de serpiente, enfrentar nuestros miedos puede conducir a la sanación y al crecimiento psicológico. Es como si para superar nuestros demonios, primero tenemos que mirarlos a la cara. La genialidad de Peterson radica en su capacidad para tejer conexiones entre la narrativa bíblica y la psicología moderna. Increíble. Nos muestra cómo la confrontación, incluso con lo que nos aterra, puede ser una fuente de transformación personal. Wow. Y él lo hace utilizando una historia que ha resonado en la cultura occidental durante siglos. Y esta idea de la confrontación lo lleva a reflexionar sobre la confrontación definitiva. La muerte. La muerte. Peterson relaciona a la serpiente de bronce con la crucifixión. Interesante. Sugiriendo que enfrentar al depredador definitivo puede ser una fuente de profunda transformación. Tanto personal como cultural. Ya veo. Es una idea bastante intensa, ¿no? Sí, un poco. Enfrentar la muerte para encontrar la vida. La muerte, vista desde la perspectiva de Peterson, no es simplemente el final, sino una oportunidad para trascender nuestras limitaciones. Y alcanzar un nuevo nivel de comprensión. Interesante. Y lo que me parece aún más interesante es cómo conecta esta idea con la evolución cultural. La evolución cultural. Para él, la capacidad de una sociedad para confrontar la muerte, para crear rituales y mitos que le den sentido a la finitud de la vida, es un factor clave en su desarrollo y supervivencia. Wow, eso sí que me da que pensar. Y justo cuando la conversación llega a este punto álgido, Dawkins y Peterson encuentran un punto de posible acuerdo. El efecto Baldwin. El efecto Baldwin. Una teoría que podría explicar cómo los memes evolucionan a arquetipos. ¿Es verdad? ¿Se imaginan? Lo que empieza como una simple moda pasajera. Sí. ¿Podría, con el tiempo, convertirse en un patrón arraigado en nuestra psique? ¡Wow! Influyendo incluso en nuestra biología. El efecto Baldwin, en pocas palabras, sugiere que los comportamientos aprendidos pueden, con el tiempo, integrarse en nuestro código genético. Ya veo. Es como si la cultura, a través de la repetición y la selección, pudiera moldear nuestra propia evolución. Interesante. ¿Podría esto explicar por qué los humanos de todas las culturas parecen responder a ciertos arquetipos, como el héroe o el villano? Es una idea fascinante. Y Peterson lleva esto un paso más allá. ¿Más allá? Al argumentar que la selección sexual juega un papel clave. Selección sexual. En este proceso. Ya veo. Sugiere que las mujeres se sienten atraídas por los hombres que encarnan el arquetipo del héroe. Interesante. Favoreciendo así la transmisión de ciertos rasgos genéticos. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. En serio. Peterson plantea que la preferencia por ciertas características, como la valentía o la capacidad de proteger, puede influir en la evolución de la especie. Ya veo. Es como si nuestras historias, nuestros mitos, nuestros ideales, pudieran estar tejidos en el propio tejido de nuestro ser. Exacto. Y justo cuando la conversación se pone más intensa, nos quedamos con ganas de saber más. Claro. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, exploraremos cómo Dawkins y Peterson abordan la idea de la verdad. Interesante. El papel de la religión en la sociedad. Sí. Y la importancia de comprender la naturaleza humana. No se lo pierdan. Nos vemos en la próxima. Retomando nuestra inmersión en la conversación entre Dawkins y Peterson, creo que es crucial comprender la tensión central que los separa su visión sobre la verdad. Su visión sobre la verdad. Dawkins, como buen científico, busca la verdad objetiva. ¿Objetiva? La que se puede medir, probar. Y replicar. Para él, la ciencia es el camino real para acceder a este tipo de verdad, la que nos permite comprender el universo y sus leyes. Totalmente. Y por eso Dawkins se muestra tan escéptico ante la idea de una verdad metafórica o mítica. Verdad metafórica. Para él, estas nociones son demasiado vagas. Demasiado vagas. Demasiado sujetas a la interpretación subjetiva. Subjetiva. La verdad en su visión debe ser independiente de las creencias o deseos humanos. Exactamente.
Pero lo que Peterson intenta mostrar es que la verdad no se limita al ámbito científico. Hay otro tipo de verdad. Otro tipo. Una verdad que se encuentra en los mitos. Mitos. En las historias, en los arquetipos que resuenan profundamente en nuestra psique. Interesante. Y para él esta verdad, aunque no sea factual en el sentido científico, tiene un valor innegable en la comprensión de la experiencia humana. Ahí es donde entra la narrativa de nuevo. Otra vez. Peterson argumenta que las historias, incluso las que no son reales en el sentido literal, ¿Literal? nos ayudan a comprender las emociones, las motivaciones. Emociones. Los conflictos que subyacen a la condición humana. Exactamente. Y lo que es realmente interesante es cómo Peterson conecta esta idea de la verdad narrativa con la ética. Si la verdad no se limita a los hechos, entonces la moralidad tampoco puede basarse únicamente en principios abstractos. Sí. Para Peterson, la ética surge de las historias que nos contamos, de los modelos de comportamiento que encontramos en los mitos y las leyendas. Entonces, podríamos decir que para Peterson, la Biblia, aunque no sea un documento histórico preciso, contiene una verdad ética profunda que nos ayuda a vivir mejor. Que sus historias, independientemente de su factualidad, nos brindan guías para la acción, para la construcción de una vida significativa. Precisamente. Para Peterson, la Biblia, como muchos otros textos sagrados, contiene una sabiduría que trasciende el tiempo y la cultura. Sabiduría. No se trata de creer en la literalidad de los eventos narrados, sino de comprender las verdades psicológicas y éticas que se esconden detrás de la narrativa. Y esto inevitablemente nos lleva a una pregunta fundamental. Fundamental. ¿Cómo se relacionan la ciencia y la religión? Son dos formas de conocimiento completamente incompatibles. Incompatibles. Dawkins, con su crítica feroz al dogma religioso, parece pensar que sí. ¿Sí? Pero Peterson, aunque reconoce la importancia de la ciencia, busca un punto de encuentro entre ambos campos. ¿Punto de encuentro? Lo logran. Bueno, lo que Peterson propone es que la ciencia y la religión abordan diferentes tipos de preguntas. Diferentes tipos. La ciencia se ocupa del mundo material de las leyes que gobiernan el universo físico. Universo físico. La religión, por otro lado, se adentra en el ámbito del significado. Significado. Del propósito. Propósito. De la búsqueda de valores que trascienden la mera existencia material. En este sentido, podríamos decir que Peterson no ve la ciencia y la religión como enemigas, sino como dos perspectivas complementarias que nos ayudan a comprender la totalidad de la experiencia humana. Totalidad. La ciencia nos ofrece las herramientas para explorar el mundo exterior. Mientras que la religión nos invita a explorar nuestro mundo interior, nuestra dimensión espiritual. Y aquí llegamos a un punto crucial. Crucial. La idea de que el ser humano no es simplemente un conjunto de genes y neuronas, sino que posee una dimensión espiritual que la ciencia por sí sola no puede explicar. Dimensión espiritual. Para Peterson, la búsqueda de significado, la necesidad de trascender nuestras limitaciones, es un aspecto fundamental de la naturaleza humana. Y esta búsqueda de significado, según Peterson, se expresa a través de los mitos de las historias que dan forma a nuestras culturas. ¿Culturas? Y nuestras vidas. Los arquetipos, esos patrones universales que encontramos en las narrativas de todas las épocas y culturas, reflejan esta dimensión profunda de la psique humana. Lo que Peterson argumenta es que no podemos comprender la complejidad de la experiencia humana sin tomar en cuenta esta dimensión espiritual. Esta búsqueda de sentido que nos impulsa a crear arte, a construir comunidades, a buscar algo que trascienda nuestra existencia individual. Sin embargo, Dawkins, con su enfoque en la biología evolutiva, se muestra escéptico ante estas nociones. Es así. Para él, la mente humana, con todas sus capacidades y complejidades, es producto de la evolución, un proceso natural que no requiere la intervención de ninguna fuerza sobrenatural. Claro, Dawkins, fiel a su postura materialista, argumenta que la conciencia, la moralidad, la espiritualidad son fenómenos emergentes de la complejidad del cerebro humano. Complejidad. No hay necesidad de recurrir a entidades metafísicas o a un diseño inteligente para explicar la riqueza de la experiencia humana. Y esta diferencia fundamental en sus cosmovisiones se refleja en su forma de abordar la religión. ¿O crees? Religión. Para Dawkins, la religión con sus dogmas y sus supersticiones es un obstáculo para el progreso humano. Una forma de pensamiento mágico que nos impide ver la realidad con claridad. Mientras que Peterson, aunque reconoce los peligros del fanatismo religioso, ve la religión como una fuente de sabiduría y orientación moral. Para él, las grandes tradiciones religiosas con sus mitos y sus rituales.
Contienen una profunda comprensión de la naturaleza humana y de los desafíos que enfrentamos como individuos y como sociedad. Y aquí volvemos a la tensión entre la verdad factual y la verdad metafórica. Metafórica. Para Dawkins, la verdad se encuentra en los hechos, en la evidencia empírica. Empírica. Para Peterson, la verdad también se encuentra en las historias, en los símbolos que nos ayudan a comprender la complejidad de la experiencia humana. Lo que es realmente fascinante de esta conversación es cómo ambos, a pesar de sus diferencias, se esfuerzan por encontrar un terreno común. ¿Terreno común? Dawkins, aunque se muestra escéptico ante la idea de los arquetipos, reconoce el poder de los memes para propagar ideas y moldear a la cultura. Y Peterson, por su parte, no rechaza la ciencia, sino que busca integrarla con su visión más amplia de la naturaleza humana. Más amplia. Una visión que incluye la dimensión espiritual y la búsqueda de significado. Al final, la conversación nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Es posible conciliar la visión científica del mundo con la necesidad humana de significado y trascendencia? ¿Podría el efecto Baldwin, esa conexión entre la cultura y la biología, ayudarnos a comprender cómo las narrativas moldean nuestra evolución? Definitivamente. La conversación entre Dawkins y Peterson nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana, sobre la tensión entre la razón y la fe. Razón y fe. Entre la búsqueda de la verdad objetiva y la necesidad de darle sentido a nuestra existencia. Y creo que justo en ese punto entramos en la parte final de la conversación donde exploran el poder del ritual. Y la importancia del sacrificio, un tema que no podemos dejar de lado. De acuerdo. ¿Qué te parece si continuamos con la tercera parte de este deep dive? Listos para zambullirnos en la última parte de esta fascinante conversación. Como decíamos, Dawkins y Peterson llegan a un punto súper interesante donde sus perspectivas convergen. ¿Te acuerdas? Hablan del poder del ritual, la importancia del sacrificio en la construcción de comunidades. Algo que a primera vista podría parecer terreno exclusivo de la religión, pero que ellos abordan desde ángulos distintos. Exactamente. Y aquí es donde vemos cómo la biología evolutiva, la psicología profunda, pueden complementarse para entender la naturaleza humana. Interesante. Dawkins, con su enfoque científico, reconoce la función social de los rituales. Función social. Cómo estos actúan como mecanismos de cohesión grupal. Es como si los rituales fueran el pegamento que mantiene unida a la sociedad, ¿no? Refuerzan los lazos entre los individuos y crean un sentido de pertenencia. Totalmente. Y Peterson, por su parte, explora la dimensión simbólica del sacrificio. Para él, no se trata solo de renunciar a algo material, sino de trascender nuestros impulsos egoístas. De poner el bien común por encima del beneficio individual. Un poco como lo que hacen los héroes en las historias, ¿no? Héroes. Sacrifican algo de sí mismos por un bien mayor. Exacto. Y lo interesante es cómo ambos, desde diferentes perspectivas, llegan a la conclusión de que el sacrificio es fundamental para una sociedad funcional. Fundamental. Dawkins, desde la biología, lo ve como un mecanismo que favorece la cooperación y la supervivencia del grupo. Ya veo. Mientras que Peterson, desde la psicología, lo ve como un acto simbólico. Que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Es increíble como dos mentes brillantes, con enfoques tan distintos, llegan a una conclusión similar. Y hablando de religión, ¿recuerdas la crítica que Dawkins le hacía? Lo veía como una fuente de dogmatismo y superstición. Dogmatismo. Pero incluso él reconoce que la religión ha cumplido una función social importante a lo largo de la historia. Claro. Y Peterson, por otro lado, defiende la importancia de la religión, no tanto por sus dogmas, sino por su capacidad de transmitir valores morales, de ofrecer un marco de sentido que dé cohesión a las comunidades. Para él, la religión en su forma más sana nos ayuda a afrontar los desafíos existenciales, a encontrar un propósito que trascienda nuestra existencia individual. Es como si la religión, a pesar de sus posibles defectos, nos ofreciera un mapa para navegar por las aguas turbulentas de la vida. ¿No te parece? Un mapa. Y Peterson insiste en que el ser humano necesita algo más que la mera satisfacción de sus necesidades materiales. Más. Necesitamos un sentido de trascendencia, una conexión con algo que nos dé esperanza, que nos inspire a vivir una vida virtuosa. Exacto. Y la religión a lo largo de la historia ha ofrecido un marco para esa búsqueda de significado. Ya veo. Pero claro, la gran pregunta es, ¿cómo conciliar esta visión de la religión con la crítica que Dawkins hace a sus excesos? ¿Cómo evitar el dogmatismo y la intolerancia? Este es un desafío para la sociedad moderna, encontrar una forma de espiritualidad que no caiga en los excesos del dogma, que se abra al diálogo con la ciencia y la razón. Uf, qué desafío. La conversación entre Dawkins y Peterson nos deja con muchísimas preguntas. Pero también con una invitación a reflexionar sobre la complejidad del ser humano. ¿Verdad?
sobre la tensión entre la razón y la fe. Razón y fe. La búsqueda de la verdad y la necesidad de encontrarle sentido a la vida. Totalmente. Y aunque no lleguen a un acuerdo definitivo, su diálogo nos anima a seguir explorando, a cuestionar nuestras propias creencias, a buscar un camino que integre las diferentes dimensiones de la experiencia humana. La científica, la ética, la espiritual. Al final, la búsqueda de la verdad es un viaje continuo, un camino que debemos recorrer con mente abierta y espíritu crítico. Y con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive. Esperamos que esta inversión en la conversación entre Dawkins y Peterson les haya dado nuevas perspectivas, les haya provocado algunas preguntas y sobre todo les haya dejado con ganas de seguir explorando, porque como bien sabemos, el conocimiento es un viaje sin fin. Hasta la próxima.